Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del día martes 5 de septiembre de 2023. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba todos los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. Y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado está en el capítulo 4 de San Lucas y es el primer exorcismo que relata el evangelista San Lucas. El primer prodigio asombroso, por decir así, que relata de modo detallado y particular. Hasta aquí ha dicho genéricamente que Jesús predicaba y que su fama se extendía por toda la región. Ha hablado hasta ahora de su enseñanza y de su fama. En el pasaje inmediatamente anterior, que hemos leído en la liturgia del día de ayer, Jesús ha sido rechazado por sus paisanos y ha cumplido ya un milagro allí, lo que se llama un milagro de majestad, porque sus paisanos lo querían despeñar y él, mostrando su autoridad y su majestad, pasó en medio de ellos sin que pudiesen hacerle nada. Inmediatamente después de ese episodio, que es el rechazo en su propio pueblo, en Nazaret, el rechazo del Mesías allí, Jesús, dice el evangelista, va a Cafarnaún, que es la ciudad de Pedro y de Andrés, y que es la ciudad principal de su ministerio, de su vida pública, y comienza a enseñar y realiza este exorcismo que muestra su poder sobre los demonios. Dos cosas nos parecen remarcables en este evangelio y pueden servir para nuestro provecho espiritual, porque las dos definen y muestran cuál es la misión de Jesús, para qué vino, para qué se encarnó, para qué Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre, asumió una naturaleza humana, se nos hizo visible y cumplió la obra de nuestra redención. En este evangelio se nos manifiestan dos finalidades, las principales de la misión de Jesús. En primer lugar, ha venido para enseñar la verdad, Jesús. En este evangelio se nos relata que la gente se sorprendían de su doctrina, es decir, de lo que él enseñaba, porque él enseñaba con autoridad. Jesús va a decir en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ha venido Jesús para revelar máximamente a Dios mismo, para hacerlo visible en él, en su humanidad sacratísima. Ha venido para revelar al Padre y ha venido para revelar también al Espíritu Santo. En él, en Jesús, todas las escrituras antiguas, todo el Antiguo Testamento se cumple. Lo que estaba latente se hace patente. Lo que era una sombra se hace realidad. Lo que era una figura, un arquetipo, se hace verdaderamente algo concreto y real. Él, por eso, es la verdad, es el verbo abreviado, como dicen hermosamente los santos padres, la palabra que siendo una contiene en sí misma toda otra palabra de Dios, todo lo otro que Dios ha dicho en la creación y ha dicho también en todas las escrituras. Todo está contenido en el verbo, que es Jesucristo después, el verbo encarnado. Por eso él también va a decir en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo. Ha venido a revelar la verdad, a enseñarnos la verdad, esa verdad que también
es camino para alcanzar la vida. Por eso Él dice, el que me sigue no caminará en las tinieblas. Su doctrina es verdadera, es digna de fe. Como dice la carta a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que es digno de fe. Y en segundo lugar, es decir, en primer lugar, vino para enseñar la verdad, para revelar al Padre, para revelar a Dios. Pero en segundo lugar, vino para destruir las obras del diablo, como dice la Sagrada Escritura, para rescatarnos del poder del diablo, del poder que tenía el diablo sobre nosotros desde el pecado original. Y por eso el demonio en este exorcismo le dice, ¿has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? ¿Has venido para acabar con nosotros? Porque es así, para eso vino Jesucristo. Y de ese modo, derrotando al demonio, quitando el obstáculo del pecado que es causado por nuestra voluntad, pero por la tentación del demonio, de ese modo poder infundir en el mundo, en las almas, su vida divina, su Espíritu Santo, es decir, la santidad, traer la santidad al mundo. Por eso el demonio le dice, has venido para acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, totalmente opuesto a la malicia, a la soberbia, a la rabia, a la furia, al poder maligno de los demonios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Para eso vino Jesucristo entonces, para destruir las obras del diablo. Y las destruyó en su misterio pascual, en su pasión, muerte y resurrección. Y la victoria de Jesucristo sobre el diablo es definitiva y completa, aunque todavía no se haya manifestado como tal. Se manifestará como tal en su venida gloriosa, en la parusía. Pero él ya ha vencido el león de Judá, dice el libro del Apocalipsis. Pero mientras dura el arco de la historia, crecen juntos el trigo y la cizaña. Y está en nosotros ser trigo o ser cizaña. Si creemos en Él, si creemos en la verdad que es Él, si buscamos de vivir su vida, si buscamos de imitar sus ejemplos y tomarlo a Él por camino. Por eso, de este Evangelio tenemos que aprender dos actitudes respecto a Jesucristo. La primera, buscar de creer siempre más profundamente en Él y poner por obra nuestra fe. Dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra. De nada vale la fe sin las obras. La carta a los Hebreos dice, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, saben que existe Dios, pero son malos. Saben que existe Dios, pero son malos. Nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que dejarnos iluminar por esa luz que es Cristo. Y no ser como aquellos que lo rechazaron en el pasaje anterior, los mismos de su pueblo, o como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, que Él era la luz del mundo, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron porque sus obras eran malas. No quisieron dejarse iluminar por esta luz, porque eso implicaba tener que convertirse, tener que cambiar de vida, tener que hacerse sus discípulos. Entonces, primera actitud, creer en Él. Y segunda actitud, vivir unidos a Él por la gracia, para participar así de su victoria sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Él nos dice insistentemente en el Evangelio de San Juan que hay que permanecer en Él, permanecer en mí, porque eso es lo que nos da la victoria. La victoria es la participación de su vida, porque Él ya venció. El demonio no tiene la última palabra, el demonio ya está derrotado. Si nosotros vivimos en Cristo, vivimos en gracia de Dios, si nosotros luchamos contra nuestros pecados, contra nuestros defectos que sabemos, que conocemos, que tenemos, y buscamos de amarlo por sobre todas las cosas, y amar al prójimo, aunque seamos muy débiles, si nosotros buscamos esto, entonces somos de Él, y entonces la victoria es segura. El demonio tiene un aliado en nosotros, es nuestra debilidad, nuestra carne y el pecado, pero Jesucristo es más fuerte. Jesucristo es omnipotente, Jesucristo es poderoso. San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Por eso está en nosotros tomar la decisión de qué lado de esta batalla queremos estar. Si nos decidimos cada día por Cristo, entonces la victoria es segura, porque Él haya vencido.
No posterguemos, queridos hermanos, para mañana nuestra conversión. Creamos en Él, unámonos a Él y participaremos de su victoria. Él nos da todos los medios que necesitamos y en el extremo y en el colmo de su amor se ha quedado Él mismo en la Eucaristía, para que lo podamos recibir. Y el que lo recibe, dice Él, permanece en mí y yo en Él. Que María Santísima nos conceda la gracia de tener una fe firme en nuestro Señor Jesucristo y de vivir siempre unidos a Él.